Fabián, te quiero parar ahí porque te quiero hacer una cosa. Sí. Porque nombraste la cuestión. Perdón que me fui para cualquier lado, pero. No, Fabián. Es extraordinario. Igual. Interesantísimo, pero quiero hacer foco en algo. Estamos hablando de la agudización de la violencia por parte del Estado. Si nosotros vemos, hasta la década del 80 o incluso la década del 90, en el mundo, y digo, particularmente en Latinoamérica, pero en el mundo en general, la disputa de la violencia, la sociedad también jugaba un rol importante, no en los términos de la violencia del Estado, pero digo, las manifestaciones, los disturbios sociales, las quejas cuando se perdían derechos. Incluso, no estoy haciendo una sacralización de esa violencia, ¿no? Pero se nota una merma muy importante respecto de la participación social, no en procesos de violencia, pero sí en proceso de búsqueda de consecución de derechos, porque como lo dijiste vos, y así funciona, los derechos no se consiguen pidiéndolos, levantando la mano, sino que la historia nos demuestra que para conseguir derechos hay que generar determinados procesos disruptivos del estado actual del statu quo. Ahora, vemos un aumento de la violencia por parte del Estado y por otro lado, una merma en los procesos de violencia por parte de la sociedad. Cuando digo violencia, insisto en lo que tiene que ver con la manifestación social. Y por otro lado, por parte, parece que uno la tiene contra los medios de comunicación, pero lamentablemente son los que terminan formando opinión. Hay se denosta, ¿no? Una denostación de los procesos sociales en términos de manifestaciones políticas, pero no se dice nada sobre los procesos de agudización de la violencia por parte del Estado. ¿Por qué pasa esto? No, bueno, primero porque hay una cosa acomodaticia muy, muy cínica, pero muy cínica, porque vos mencionabas esto de los medios, hay un escándalo permanente por cuestiones que, por supuesto, son condenables, pero no sé si estar hablando todo el tiempo de cómo, no sé, tengo una enorme empatía por los animales, pero me pasa esto, para tratar de representártelo en algo más de lo que siento, de lo que realmente analizo, porque no me he sentado a analizarlo, porque es un proceso muy actual, muy delicado. Yo vi cómo explotó en las redes sociales, por ejemplo, la condena a estos dos muchachos, dos tontos, que torturaron un animal y lo mataron, no sé si por el sur, no recuerdo, ¿no? Una chinchilla, no me acuerdo qué animal, son dos tarados, obviamente, y que vaya toda la de la ley, condena social. Yo te podría mostrar ahora imágenes dantescas que no viste ni en la película gore más horrenda sobre lo que está pasando en Palestina. Y cuando vos ves que se cierra un informativo que dicen, bueno, buenas noches argentinos, estos fueron todas las noticias, la actualidad de lo que aconteció, y medio que te quedas pensando, che, realmente, y te muestran, perdón que es algo tan pero tan banal, porque no entra ni en una categoría ni siquiera de análisis, pero te muestran un choque en Avenida Mosconi y San Martín, que por supuesto hay que darle cobertura, y va el cronista, te muestra cómo quedó la rueda, y le pregunta al kiosquero, y le pregunta al del café, y se quedan 25 minutos en eso, después van a 2 noticias sobre el set, miren qué antigüedad, set, qué dijo Milei, qué le contestó el otro, y desapareció. Y vos no te enterás qué está pasando en Santiago del Estero, qué pasó en Tierra del Fuego, qué pasó con la Fábrica del Sur. No digo que se esté tapando solo la situación económica. Vos no te enterás de nada de lo que está pasando a nivel social. Vos no te estás enterando de nada de lo que pasa a nivel cultural. Ahora, no te enterás nunca ni jamás va a aparecer. Por ahí si alguno me escucha y piensa que tengo una hazaña especial sobre lo que pasa en Palestina, no, lo que pasa es una situación tremendamente dramática. Pero voy a otro ejemplo, saquemos Palestina. Lo que está pasando en Sudán, lo que está pasando en el África subsahariana, gente que se solidariza con todo cariño y amor, con los gorriones de la ciudad de Rafaela en Santa Fe, y vos le estás planteando que hay un genocidio de 100.000 personas entre Kenia y Sudán y no le interesa a nadie. Entonces hay una cosa muy estandarizada de los medios, pásame el estado de tránsito, está bien, es importante, yo que voy mucho para el centro, a ver qué pasa en autopista, camino del Buen Aire, bárbaro. El estado del tiempo, el principal escándalo de ayer, dedicale 10 minutos a las cosas potentes, sin morbo, porque encima el morbo les gusta, Sí.
porque el morbo les gusta, porque vende, no porque tengan un goce particular, no quiero hacer un análisis psicológico de esto, pero hay una estandarización de lo que se tiene que decir y de lo que se tiene que hablar. Y después, a ver, yo no veo en la misma dimensión de la discusión, incluso de todo el caso que lo condeno de A a la Z, de todo lo que está pasando con Adorni, que me parece uno de los funcionarios más impresentables de los últimos años en la Argentina, eso que hemos tenido bastante de ese calibre, pero sin embargo sobre decisiones estratégicas que se está tomando en la Argentina, no veo la misma cobertura. No veo la misma cobertura. Es mucho más fácil pegarle a Adorni, muchísimo más fácil pegarle a Adorni que analizar lo que está pasando en temas de la minería, la megaminería, la afectación la afectación social que va a tener a las condiciones en que se quieren privatizar las cosas. Porque para cualquiera que no conozca el tema, yo los invito. El impacto de ley de glaciares, sin ir más lejos, Fabián, que no se está con la debida profundidad que merece un tema tan complejo. O sea, es tremendo. Esto es la famosa teoría de la agenda settings que nos decía McCons y yo, que nació en el 72, pero que fue sostenida por los medios y que nos quieren decir cómo pensar, sino además qué temas debemos pensar y cuáles dejar de lado. Bueno, todos los que se dejan de lado son los que tienen una importancia vital. Totalmente. Y ayer, Mauro, que vos estuviste cuando Óscar Oslak habló de políticas públicas, el paso cero de una política pública, la agendización, ponerlo en agenda. Si vos no lo ponés en agenda, yo siempre, si está escuchando algún alumno, estudiante de ciencia política de estas carreras, quieren tener un detalle de la afectación que puede tener para nosotros, los invito a ver los documentales de Pino Solanas sobre el proceso de privatización de los 90. Oro impuro, La última estación. Él hizo una batería de 6, 7 documentales sobre los recursos petrolíferos, pueblos fumigados, sobre la privatización de los ferrocarriles. ¿En qué condiciones? Ni siquiera digo cómo se lo vendió, que ustedes saben que muchas de las grandes empresas argentinas se la vendió a la mitad de precio, como Gas del Estado. ¿Sí? Fue evaluada en 20.000 millones de dólares y se vendió en 2.000, digamos, los peores vendedores del mundo, concesionarios del mundo. Pero el tema, una cosa interesante que él estudia es ¿en qué condiciones la devolvieron? Que él estudiaba, ¿no? ¿En qué condiciones se dieron? ¿Cómo lo implementaron? Y otra cosa interesante, ¿quiénes fueron los actores? Porque en el transvestismo político que tenemos en la Argentina, muchos de los que privatizaron después se embanderaron la defensa de la soberanía nacional y se tatuaban las Malvinas. Pero Pino Solanas te da un detalle. ¿Por qué lo digo? Porque eso te sirve para ver, no estaremos... eso ya pasó, digamos, ya ocurrió y me parece que hay que estudiarlo, que hay que investigarlo, si hay cosas que no están cerradas todavía, pero ¿no sería el momento de prestar atención bajo qué condiciones se quiere privatizar todo lo que se está privatizando? Sí, pasó lo de la hidrovía ayer, por ejemplo, o sea, hay otras, ¿no? Pero todo vos tocaste la megaminería, tengo un médico conocido que fue empleado por una empresa y es médico que sube al roster una vez cada 3 semanas y me cuenta todo lo que se está haciendo allá arriba, que nosotros ignoramos completamente y que pone en riesgo un montón de recursos naturales de nuestro país. Y sin embargo, ¿dónde está dentro de la agenda mediática? Pasó muy por arriba. Y esto no significa que yo esté en contra de las privatizaciones, aclaro. Yo creo totalmente en la articulación público-privada y creo que las empresas privadas gestionan muchísimas cosas mejor que el Estado, la pueden hacer, tienen otro conocimiento, tienen otro know-how, handicap, pónganle como quieran. El tema es hacerlo en condiciones mínimamente de sentido común, porque en el caso de la década del 90 no fueron ni con sentido común. Entonces... como esto se está haciendo ahora y se está implementando ahora, tanto que habló ayer Óscar Oslak de el monitoreo, de la evaluación, el seguimiento, gobierno abierto, acá estamos hablando de concesiones. Vos mencionaste, Mauro, lo de la hidrovía, si no me equivoco fue a 25 años, ¿o no? 25 allá de años. Sí. ¿Cuántas presidencias son 25 años? Y si vos después tocas las condiciones, o Fidel Castro, obviamente no podés tocar lo que ya concesionaste. Entonces, es una cosa muy delicada, como es un juicio como el que acabamos de zafar por YPF.
¿Ustedes ven que en los medios esto esté apareciendo en la dimensión que tiene que aparecer? Y no, mi mujer se mata de risa cada vez que pasan uno de los noticieros más importantes de la Argentina, La Vuelta al Mundo en 60 segundos, algo así se llama, que el único momento que dan noticias internacionales es en 60 segundos y te ponen un cronómetro en la pantalla como diciendo, bueno, cuando llegamos a los 60 segundos se suspenden las noticias internacionales. Es insólito. Fabián, también con por eso estamos ahora en Tablero Global, Fabián, tratando de a poquito instalar todos estos temas y que el debate se dé, que es lo que decimos siempre con Joan. Claro, darle no ser indiferente a estos temas. Darle espacio al debate. De hecho, a la gente le decimos, ponga no me gusta o póngale no me gusta, pero no sea indiferente. Y es un poco lo que pensamos con Joan, de no ser indiferente a todas estas cuestiones. Digo, nosotros somos 2 graduados de estas carreras, y nuestra idea es poner sobre la mesa todos estos temas. Y por eso hacemos algunos capítulos nosotros, con nuestras limitaciones y con lo que sabemos y lo que intentamos llevarle a los demás, pero también tenemos invitados, como venís vos o han venido otros, para estos temas ponerlos sobre la agenda, ponerlos sobre la mesa. Joan hablaba de las redes sociales, de la inmediatez. Yo le decía a Joan, y esto lo he charlado incluso lo mencionamos con Alberto Huchenreuter, están los congresos y demás, y viene, o sea, importante, las ponencias y los artículos y todo lo que le da un rigor académico. Pero sin embargo, las cosas que más nos leen es cuando escribimos 2220 caracteres para Instagram, y es donde llama realmente a que la mayoría de la gente venga a mirarnos. De repente entran por un short nuestro de 1 minuto y después van a ver el capítulo. Y lo mismo pasa con lo que escribimos. Si escribimos algo muy largo, de repente no lo leen, pero si escribimos en 2200 caracteres, ahí están siguiéndolo y después viene la repregunta. Bueno, estamos buscando por todos los medios, Fabián, de reinstalar esta posibilidad de debatir todos estos temas o de ponerlos sobre la mesa. Porque esto que vos decís, de que en 60 segundos se muestren las cuestiones internacionales, a mí me asusta tremendamente. Bueno, pero salvando las distancias de la transferencia al Twitter y todo esto, es un poco también eso, digamos, sin desmerecer el rol de las redes sociales, muchos aspectos que deben ser positivos. Yo aclaro, primero, ya que vos lo mencionabas, todo lo que yo dije acá corre por mi cuenta, no hablo en nombre de la institución en la que trabajo, ni trabajo también en una universidad pública, digamos, estas son opiniones mías particulares, con la mejor intención, como ustedes plantearon, de discutir lo que creemos que hay que debatir, ¿no? Por eso quiero aclarar, sí. Por si alguna opinión puede sonar chocante. Yo hablo con completa libertad y con total sinceridad. Pero ya que vos mencionás esto, no quiero abrir esa puerta, pero sí lo quiero dejar acotado. Yo no tengo redes sociales, ninguna. No tengo Instagram, Twitter, Facebook, ni siquiera tengo nada, no tengo ninguna red social. Sé que está mal, bueno, porque uno está como aislado, parezco que vivo en la clandestinidad. Pero cada vez es más la gente que me dice que es un sano ejercicio, digamos, bueno, no debes tener tantos problemas, como que las redes sociales también te genera toda una presión sobre el nivel de respuesta en el que tenés que estar agilizado. Yo no lo estoy. Pero ¿a qué iba con esto? Tener que poner en cada vez menos caracteres las ideas es un problema. Y yo lo entiendo que hay que hacer así. Sé que se lee más. A mí para 2 medios me piden notas de 2 carillas. Y antes eran de 15. ¿No? Y por supuesto nadie se va a poner a leer 15 páginas. No sé quién se va a poner a escuchar 2 horas a nosotros hablando de estas cosas. Pero tiene una afectación. Digamos, no es gratis. Trato de ser lo más delicado posible y no decir lo que estoy pensando. No es gratis el hecho que ha disminuido tremendamente el nivel de lectura. ¿No? Estos son indicadores internacionales, mundiales. Fabián, hace poco salió un informe de la BBC de esto. ¿No? Perdón, te hago una interrupción porque para sumarte a algo que vos decís. Cuando hablábamos de los datos del Latinobarómetro, el 60% de las personas que pasaron por la universidad creen en la democracia. El 40%, mientras que los que no pasaron por la universidad baja el 40%. Digo, en esto que vos planteás, está esa cuestión. Es fundamental, ¿no? El proceso de lectura, de entendimiento del mundo en el que vivimos, hacernos preguntas. No estoy diciendo conocer todas las respuestas, pero hacernos preguntas.
Sí, incluso de gente que no estudia ni estas carreras ni otras, el descenso de la lectura es tremendo, ¿no? Y la lectura a través de pantallas y cada vez menos la lectura en libros. Yo le decía recién, hay un informe de la BBC, de la Deutsche también, la afectación cognitiva que tiene esto, ¿no? Que cada vez se lean menos libros, menos cantidad de páginas, y que todas tengan que ser reel. Digamos, eso me parece que vinculado con lo que hablábamos al comienzo de la situación de la democracia, bueno, habla mucho del estado social también, ¿no? Porque si a eso le sumamos el tremendo narcisismo que hay, la sobreexposición, todas las presiones sobre el exitismo, digamos, es una combinación, es un combo de situaciones que no puede dar un buen indicador en la situación que se encuentra la democracia como forma de vida cuando tenemos todos estos condicionantes. Yo me acuerdo cuando les daba el ejemplo antes del programa de Hugo Gambini, ¿no? Que los debates políticos, cuando se dio la pandemia, con un grupo de amigos de acá de la zona oeste del conurbano bonaerense, armamos un grupo de reflexión y los sábados a la mañana nos juntábamos por plataformas, por Zoom, por todas estas plataformas, por Meet, a ver en qué iba a terminar la situación. Porque bueno, ¿se acuerdan que al principio era un poco de pánico, ¿no? Situación extraña, y empezamos a juntarnos todos los sábados, pero religiosamente, si alguno tenía que viajar o moverse, se conectaba un rato por el celular, y lo continuamos después de la pandemia, lo continuamos durante 3 años. Ahora lo reeditamos otra vez. Y me acuerdo que todos decíamos lo mismo, no recordábamos una continuidad tan sistemática de plantear así a modo de lluvia de ideas lo que estábamos pensando, lo que nos estaba afectando, lo que estábamos sintiendo y también la perspectiva que hacíamos hacia adelante, ¿no? Esto dónde va a terminar. Y yo felicito este tipo de espacio, donde uno puede pensar junto con otro, porque vos dijiste algo, me potenció una idea, se me ocurrió otra cosa. Hay que fomentar más este tipo de tanques de pensamiento, no necesariamente crear la escuela de Salamanca o el CARI, está perfecto que existan, pero sí nudos en donde hay cierta empatía, cierta narrativa que se puede construir o que enfrentar, pero en términos, bajarle los decibeles a la cuestión valorativa. Por suerte la universidad es un buen lugar, yo siempre lo destaco, la universidad es un lugar donde a veces la cuestión partidaria está presente, por supuesto, pero el alumnado es como que, y sobre todo en nuestra universidad, tiende a disminuir, ¿no? la carga, ¿no? Se trata de poner paños fríos, pero hay que fomentar más ese tipo de lugar. Y a mí me causa mucho dolor que desde espacios de mucho poder se fomenta más la polarización. No digo solo por el gobierno, lo digo también, hay sectores de la oposición que son recalcitrantes, y también de los medios, por supuesto, que se han subido a esto de la desvalorización y el odio, porque vende ridiculizar al otro, vende y mucho. Ese es el punto. Déjame contarle a Fabián una anécdota, Joan, que tiene que ver con esto que él dice y el espacio que te da la universidad y demás. Joan y yo somos muy amigos, nos hicimos muy amigos siendo compañeros en la universidad, y nuestra vida universitaria arrancó totalmente enfrentados desde el día 1 en la clase, con grandes discusiones sobre lo que pensaba uno y el otro, a punto tal que por momentos la clase te pasaba a ser un show, y hasta a veces había profesores que nos llamaban la atención. Insoportable ser. Exactamente. Preguntale a Juan o preguntale a Huguito Salles o a quien sea. Sin embargo, la universidad nos dio la posibilidad de esto. Con Joan lo hacemos muy frecuentemente, este ejercicio de traer la discusión a la mesa, la sana discusión, el debate, esta lluvia de ideas, y por eso celebramos que poder generar estos espacios y que profesionales y académicos como vos o como los que nos han visitado se acerquen a este lugar, independientemente de la cantidad de visitantes o de vistas que podamos llegar a tener. Pero el espacio está, nosotros lo subimos a YouTube, es un lugar donde cualquiera puede ir y decir, che, bueno, a ver de qué hablaban en tal momento, en tal cosa. Digo, bueno, ese es nuestro propósito, es un poco lo que intentamos llevar adelante con Joan, y esto que vos decías me trajo este lindo recuerdo porque en nuestra vida universitaria se dio mucho de esto. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, yo terminé haciendo equipo también con los que, muy parecido, con los que más me enfrentaba cuando eran mis compañeros. Después terminamos trabajando juntos, muchos años.
Y me pasó con un alumno, apenas yo hacía mis primeras migas, yo era auxiliar de cátedra, todavía no había terminado la carrera, ya era auxiliar de cátedra, y con un alumno pero teníamos unas agarradas tremendas. Y después, bueno, él termina ocupando un rol muy importante en un ministerio y me contrata. Y me decía, acá marcame en todo lo que crees que me equivoco, digamos. Me contrata como asesor y bueno, generamos varios proyectos. No, está buenísimo cuando ocurre esto. Bueno, pero esto es central también para una cosa. Hay mucho microclima en muchos lugares, ¿no? Ya sabemos, bueno, acá, listo, en este lugar somos todos peronistas, sabemos lo que vamos. Acá el progresismo, acá el mundo conservador, y creemos que todos piensan o que este es el imaginario que perdura y salís de ahí y te encontrás con que para nada, ¿no? La vida es otra, y creo que el principal problema con todo esto que venimos planteando y lo que venimos analizando y lo que tratamos de tratar de entender por qué pasa esto, pero tratar de entender por qué hay este descreimiento, por qué estas cuestiones de la falta de participación social en la vida política y en la vida académica. Me parece que, fuimos peloteando por varios lugares, pero hay cuestiones que se fueron repitiendo. A ver, se discute la forma, no el fondo, la cultura de la inmediatez, la cultura del exitismo, la necesidad de tener ¿cómo se llama? Cuando la pegaste con la viralización sí, de toda la forma de vida social, la viralización de la política, de lo institucional, de lo académico, y ahí se pierde el espacio para el debate, para profundizar sobre las cuestiones, porque uno necesita, acá empezamos hablando sobre el debilitamiento democrático, pero como decíamos desde el principio, Fano, como decías vos desde el principio, uno no puede hablar solamente de la cuestión democrática en términos del Estado tradicional. Tiene que hablar de todas las cuestiones y que la propia charla te va llevando obligatoriamente a eso. Pero para que exista esto que hacés vos, que hacían en la pandemia y que están reeditando, es necesario encontrarse con el otro. Me parece que también ahí hay una cuestión que puede llevar a reflexionar respecto de por qué el descreimiento de la democracia, o por qué la falta de desarrollo democrático, o por qué el debilitamiento institucional. Y me parece que ahí hay algo para poder pensar, disparadores para poder pensar. Sí, yo agregaría, muy bueno lo que vos decís, yo lo que agregaría, no porque lo hicimos nosotros, porque a mí me sirvió ese espacio. Pensábamos que iba a ser una bolsa de gatos porque es totalmente interdisciplinario. Hay psicólogos, psiquiatras, sociólogos, yo los tengo ahí, no, mentira, economistas, hay politólogos, hay de todo. Pero Morín y Pichardo hablaban de eso también, Fabián, sí, de la importancia. Vino bárbaro, porque también escuchar cómo se lee desde otra formación, otra disciplina, y después rangos etarios completamente distintos, desde un pibe de 25 años hasta un señor de 80, y de todos lugares de la Argentina distintos. O sea, para mí fue un lugar, era terapia, pero también aprendizaje permanente. Yo tengo un cuaderno, mi querido amigo Jorge lo sabe, vive acá en Ituzaingó, acá cerquita. Yo iba anotando todo lo que escuchaba, que me parecían frases e ideas extraordinarias. Me armé un cuaderno entero de todas las ideas que surgían ahí. Después se las robaba y las usaba en las clases, ¿no? Y las decía como ideas mías. Pero fue fantástico. Y lo otro que agregaría de las advertencias que vos dijiste, que no hay que olvidarse este fuertísimo individualismo, porque se ha logrado instalar la idea de que hablar de bien común sos marxista. Y esto es increíble. Perdonen que lo remarque mucho, le ponga un subrayado, un resaltador, porque si ahora hablar de bien común o de justicia social es marxista, es porque nunca escuchaste ni el último atisbo de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Exacto. En mucha gente tremendamente ignorante que catalogaba a Francisco como marxista, desde Reina Novarum en el siglo XIX para acá, toda la doctrina social de la Iglesia plantea eso. Francisco le dio su impronta, pero no vino a inventar la rueda Francisco. Y yo, creo absolutamente en el bien común, y creo que incluso proponer este individualismo extremo como está en contra del bien común, porque se hizo un ataque abierto y directo al bien común. No me quiero poner en un lugar de psicólogo ni nada por el estilo, pero sí yo creo que por lo menos agiganta muchas de las neurosis colectivas que hay, de los grandes problemas. Tenemos una sociedad muy esquizoide, muy aislada,
porque me parece a mí, esto es una idea muy personal, de que así como vivimos en relación y en comunidad, vivimos también con un anhelo de trascendencia permanente. Entonces, perdón que le dé un ribete filosófico, pero soy absolutamente sincero. La necesidad de trascendencia que tiene el hombre y la necesidad de vivir en comunidad lo hacen lo que, digamos, es propio de su ontología. Sí. Y me parece que hoy se está atacando eso. No digo desde el gobierno, digo en general, Occidente, como vos decías, Joan Manuel, hay un ataque sobre cuestiones que son absolutamente básicas para el desarrollo, vamos a decir, normal de un ser humano, ¿no? Sí, sí. Así como necesitamos respirar oxígeno y tomar agua, bueno, también necesitamos de ese fomento. Entonces, en la pregunta inicial que vos hiciste, bueno, ¿por qué está en esta crisis la democracia? Porque está en crisis la sociedad posmoderna, porque está en crisis en Occidente, claramente. Y sobre todo, si hablamos en su crisis, en sus propios vínculos comunitarios, hasta el instinto gregario, ¿cómo no se va a afectar la institucionalidad que le da cobijo, no? Totalmente. Me parece, ya llevamos 2 horas, Fabián. Sí. Con esta reflexión que hiciste, me parece que le podemos ir dando un cierre a la charla. La verdad que, de parte mía, esta primera charla. La primera charla, sí. Ya. Si Fabián no se sintió cómodo, si no insultan mucho después ahí en las redes y esas cosas. No. Fabián, mirá, no pasó, pero si pasara, es parte de todo esto, es parte de lo que nos toca vivir hoy, pero nosotros celebramos la no indiferencia. O sea, con Joan celebramos la no indiferencia. Lo que queremos es generar que la gente vaya a las ciencias sociales, que la gente vaya a volver a indagar estas disciplinas. Que se sumerja, que pueda sacar su propia reflexión, pero no ser indiferentes. Entonces, si el insulto o la agresión es parte de esto, lo tomamos como tal, no vamos a contestar algo así, pero es parte de todo un proceso en el cual queremos nosotros poner estas disciplinas sobre la mesa. Eso sí, si nos putean, que sea con argumentos, porque elimino el comentario directamente. Sí. Pero bueno, son todas ideas mías, no suscriban a ninguna institución ni a ningún lugar. Eso quédate tranquilo. Tablero Global es algo de Joan y Mauro, tampoco nosotros lo hacemos bajo el paraguas de ninguna institución en ese sentido. Nosotros tenemos nuestra propia formación, venimos de una casa, pero los pensamientos y las reflexiones son nuestros y nos hacemos cargo de eso también. Así que de ese lado quédate tranquilo. Y bueno, no sé si querés, Fabián, cerrarnos con alguna última frase. Vos sos alguien que ha traído también la figura de Alberdi entre tus trabajos, no sé si rescataste a Sarmiento, digo, ¿querés cerrar con algún pensamiento de alguno de tus inspiraciones a nivel académico? O sea, te dejamos ese final para vos. Te agradezco mucho, bueno, y desde ya no puedo creer que pasaron 2 horas muy ameno, extraordinario. Gracias por la cantidad de ideas que fueron tirando, porque potenciaban más ideas. No, lo que se imaginan que tengo tantos ídolos intelectuales que quisiera citar tantas cosas, pero me quedo con 2 brevísimas referencias. Sin desmerecer las instituciones donde estudié, de las que yo no soy egresado de la UAI, ¿sí? Yo egresé en otras instituciones, a las que quiero mucho, con las que aprendí muchísimo. La inmensa mayoría de mi formación, los lugares por donde fui, las inquietudes que tuve me surgieron, y siempre me gusta mencionarlo, en una biblioteca popular, la Biblioteca Popular Pueyrredón Sur, que está en Villa Pueyrredón, Bolivia y Carlos Antonio López, el barrio de Villa Pueyrredón, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Un lugar maravilloso que me llevó mi abuelo cuando yo era muy chiquito, década del 80, y que me acuerdo que yo iba a ese lugar a acompañarlo a mi abuelo. Yo no tenía ganas de leer, pero bueno, él iba sacando primero libritos con dibujitos y después libros de ciencia ficción, después revistas, después novelas, y me fui enganchando, y muchísimos autores que yo en la universidad no los conocí, no me los citaron, no los tuve que estudiar, los fui conociendo en esos lugares tan marginales del mundo académico, porque los que estaban leyendo conmigo eran jubilados. Mi abuelo se juntaba con mi abuelo muy grande, murió de casi 104 años, gente muy por afuera del mundillo de la academia o de la escritura, digamos, muchos noveles, muchos poetas que nunca habían publicado un libro. Y quiero rescatar esos espacios, que siempre le tengo un cariño especial a las bibliotecas populares y también las bibliotecas públicas, por supuesto,
porque son lugar de sociabilización, lugar de debate, lugar de aprendizaje, y mi abuelo se formó en eso. Mi abuelo nunca pudo estudiar una carrera formal, pero lo mencionaba porque, bueno, acá tanto ustedes como yo tuvimos la suerte de estudiar carreras, ciencia política, relaciones. Mi abuelo no tuvo ese privilegio, pero hay muchos lugares en donde este debate está presente y se lo trata de mantener ¿no? a resguardo. Y las bibliotecas, los clubes sociales y deportivos, todavía a pesar de todo, a pesar de las bombas nucleares que han sobrevivido, a las que han sobrevivido, siguen estando ahí, ¿no? En la resistencia. Y rescato esos lugares porque, ya que mencionaste el caso de Alberdi, yo a Alberdi tuve que leer en la formación de la carrera, prometo que ya termino, en la formación de la carrera, bases y puntos de partida para la organización nacional, como tuvieron que leer ustedes, ¿sí? Yo en esa biblioteca me entero que Alberdi tiene una parva de libros, tiene 7 trabajos dedicados a la guerra del Paraguay, por ejemplo, que a mí en mi formación no me lo dieron, ¿no? Ahí me entero, ustedes si leyeron algo de José Hernández, seguramente leyeron el Martín Fierro. Bueno, yo en esa biblioteca me entero que él tiene 3 tomos gigantes sobre su obra parlamentaria y sobre su obra periodística. O sea, fue un lugar que me complementó, fueron espacios que me complementaron, y sobre todo esa Purredón Sur, que la amo, todavía soy socio con la cuota al día, y que mantienen vigente el debate político en el mejor de los sentidos, en los sentidos más amplios. No te preguntan de dónde venís, de qué partido sos, qué formación tenés, y de golpe te encontrás hablando con un chico de 14 años sobre Spengler y al otro día hablando de los sonetos en el siglo XIX con un contador público, ¿no? Así que nada, quería un poco, es como rendir homenaje a ese lugar al que le tengo tanto afecto, por el buen clima que se dio y todas las ideas que surgieron. Me encanta. Fabián, muchas gracias de mi parte y yo muy agradecido. Ayer cruzamos un saludo y hoy te lo agradezco acá en persona. Y nada, le dejo, siempre el cierre lo hace Joama, así que le dejo el cierre final. Bien, muy bien. Muchas gracias, Marco. En principio, Fabián, obviamente agradecerte por las 2 horas que fueron hermosas, pero intensas, y poder analizar todas estas cuestiones en profundidad. Y me parece que con el cierre diste la respuesta necesaria, rescatar lo social por sobre lo individual. Digo, en el rescate del espacio cultural, del espacio donde habita el colectivo, me parece que es una de las respuestas que tenemos para ver qué pasa, cómo hacemos para revalorizar el espacio de la democracia. Así que me parece que hiciste un cierre fantástico, la verdad, agradecidísimo de parte de nosotros y de parte de las personas que van a ver el video, y obviamente no lo hacemos habitualmente en el aire del video, pero sí, después ya te comprometo para otro momento para hacer otra conversación como esta, porque la verdad arreglamos horario y cuando quieran, un placer enorme. Es riquísima este tipo de conversaciones. Así que cierro como cerramos siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.